Living con nuestra primera visita, nuestro primer columnista, ¿verdad? Porque ha venido varias veces del programa, que es Fede García, psicopedagogo, uno de los mejores psicopedagogos de San Juan, con quien siempre tenemos el placer de charlar. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, hola Gise, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Contento nuevamente de estar acá. Bueno, también un poco retomando la actividad tuya, que ha estado, como todas, paradas también. En realidad, en cierta manera. En cierta manera, porque hemos seguido trabajando y creo que aún más. Tanto desde el área como profe y también como psicopedagogo, porque hemos seguido trabajando con esta nueva modalidad, porque seguimos aprendiendo. Sí. No tan solo están aprendiendo los chicos, las familias, sino que también nosotros, los docentes, los profesionales y demás. Así que hemos estado a full con todo lo que tiene que ver con terapia online. Algo muy nuevo, aprender de plataformas, aprender de todo lo que tiene que ver relacionado a la tecnología. Y todo para no abandonar de ninguna manera a nuestros pacientes y a sus tratamientos. Indudablemente, indudablemente que hoy más que nunca, con todo esto de estos cambios, que la escuela se va a la casa y que no estamos hablando de una educación a distancia, sino que seguimos con la escuela presente, pero desde casa. Y entonces tuvimos que cambiar un poco los paradigmas, tuvimos que cambiar un poco las matrices de aprendizaje, reaprender, reeducarnos, aprender también un poco a trabajar esto del aprendizaje significativo, cuán importante es. Entonces ha sido y es una experiencia como muy interesante y sobre todo una experiencia de aprendizaje. Totalmente. Bueno, hay un montonazo de temas que podemos charlar. Vamos a arrancar un poco con una efemérides que tiene que ver con el día de ayer, que se ha vuelto a conmemorar el día de la lucha contra el bullying, Fede. Seguimos hablando siempre de bullying porque es algo que se sigue presentando, que siempre se presentó, pero lo empezamos a llamar de esta manera. Tal cual. Y que también tiene sus diferencias con la violencia. Bueno, explícanos un poco sobre ese tema. Bien, yo también ayer pensaba con todo esto de las redes y demás, cómo se ha viralizado esto del no al bullying y demás. Creo que es importante destacar que cuando nosotros hablamos de bullying, si descomponemos la palabra bull, estamos hablando del toro, ¿viste? Como el Red Bull. Sí. Bueno, esa imagen es la fuerza del toro, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto del hostigamiento constante para con una persona. El acoso. Es decir, el acoso escolar, propiamente dicho, de una persona, de un agresor para con una víctima. Y esto se da con mucha frecuencia. Y creo que es significativo y es importante que justamente lo mencionás, poder diferenciar lo que es el bullying escolar, el acoso escolar propiamente dicho, de la violencia escolar. Porque el bullying se va a dar siempre en un contexto escolar, siempre se va a dar con detalles significativos, ya sea tales como el uniforme, que están dentro del radio de la escuela, en la plaza más cercana y demás. A la salida de la escuela. A la salida de la escuela. Siempre está con estas características del líder, el que siempre está hostigando y molestando a uno en particular. Bien. Y cuando hablamos de violencia, estamos haciendo referencia a violencia escolar que no se da de manera reiterativa, sino que sea más paulatina. Este agresor agrede una vez a uno, después luego a otro y va como rotando y siempre se van como por ahí rotando los roles, ¿no? Por ahí puede ser que se dé a la inversa y demás. Y hay claramente, cuando hablamos de bullying hay diferentes tipos, que creo que también hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotros podemos ser muy violentos de mil maneras, ya sea de forma verbal, la agresión física, el bullying físico, el hostigamiento constante que tiene que ver del orden de lo psicológico, ¿no? Esta cuestión de el gordito, el orejón, el patón, las etiquetas que por ahí los mismos jóvenes, los mismos niños se van repitiendo. Burlarse de alguna característica de la familia. Sí. Hasta incluso creo que violencia económica o financiera. ¿Cuántos chicos que les quitan la plata de la merienda? Así. O sea, tal cual. Se ha dado en un montón de casos. Tal cual. Y muchas veces con esto de los análisis y demás, nos empezamos a dar cuenta que muchas veces el bullying se origina en casa. Bien. Esta cuestión que ya lo hemos hablado en otros programas, de que este papá le dice al niño, si a vos te pegan, vos pegale. Y por ahí también tiene que ver con esto de lo que nosotros vamos aprendiendo en casa. Esto que hablábamos recién del aprendizaje, todo lo que vamos como incorporando a nuestra casa, porque si vivimos en una casa con un clima bastante hostil, donde subyace mucho la violencia, la agresión,
ya sea simbólica, verbal, psicológica, de cualquier tipo, todo esto lo llevamos y lo plasmamos a la escuela, lo llevamos a la escuela. Y esto va generando como todo una bola de violencia que se va armando inclusive en ciertos modos un tipo escalada de, si es en el orden de lo verbal, yo le digo, él me dice, yo lo insulto, me insulta, yo lo escupo, él me escupe, yo le pego una patada, el callejón de los naranjos, esto, lo otro. Hay como muchos tipos de violencia que hoy lo vemos muy seguido y muy frecuente en las escuelas. Totalmente. No tan solo lo vemos en el nivel secundario, sino que lo vemos mucho también en el nivel primario, en el nivel inicial. Desde el nivel inicial, es verdad. Bueno, y ahora, Fede, con esto de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio en casa, los chicos que son víctimas de violencia o de algún tipo de maltrato en su casa, lo están viviendo de mucha peor manera y si no se trata, si no se identifica sobre todo, cuando vuelvan a la escuela, ahí sí vamos a hablar de bullying y cosas peores también, es muy importante. Totalmente, esto también nos lleva a reflexionar y creo que lo tenemos que pensar mucho hoy en la familia a partir de que nosotros claramente no estábamos preparados para esta cuarentena, nos dijeron de un día para otro, un domingo a la noche, nos dijo el presidente, todos vamos a la casa, nos quedamos guardados y de repente no nos preparamos a nivel psicológico, a nivel emocional, de que íbamos a estar encerrados por un montón de tiempo, de repente toda la familia aglomerada y hay que ver diferentes tipos de familias, familias más numerosas, menos numerosas, familias con más posibilidades, familias con menos posibilidades, familias que cuentan con recursos tecnológicos, ya sea que si nos ponemos a pensar, yo hice... que haya un celular en la casa ya puede generar un conflicto. Sí. Si tenemos muchos hijos, de repente el celular que tiene que pasar por mucho para trabajar las guías pedagógicas, para trabajar la plataforma virtual, si contamos con un buen internet y los recursos, ¿verdad? Entonces, esto va como generando. Entonces, estos papás que por ahí la situación económica, la situación financiera sobre todo, la angustia y sobre todo esta angustia de la incertidumbre, que la trasladamos a casa, la reflejamos en casa y se potencia mucho más, ¿no? Entonces, esta angustia que traemos, el malestar, estos adolescentes o estos niños que muchas veces nosotros con este afán de papás de querer como contenerlos, darle mucha actividad porque ya me tienen cansado, dicen muchos los papás. Porque demandan, porque piden, ¿qué porque puedo piden hacer? Y demás. Yo ahí les sugeriría que dejen un poco que se aburran. Exacto. Dejemos que se aburran y dejemos que se active la creatividad. Dejemos que se active este pensamiento divergente que tiene que ver justamente con este hemisferio derecho del cerebro, ¿no? De que este chico pueda crear y recrear a partir de una caja. O, ¿por qué no aprender a hacer una receta? Viste que ahora está todo muy de moda, suben por todos lados, subí una receta, hoy aprendí a hacer un budín, la tarta de manzana típica y demás. Entonces ir como aprendiendo otras habilidades. ¿A qué voy con esto de la violencia? Entonces nosotros le exigimos a este cerebro, de que le exigimos más de la cuenta. Y creo que tenemos que tener muy en cuenta de que, esto también va un mensaje para los educadores y demás, de que les tenemos que dar menos actividades, tenemos que hacer más recortes en cuanto a contenido. El lóbulo prefrontal, que tiene que ver con nuestra memoria de trabajo, que se encuentra en esta parte del cerebro, ¿no? Sí. Decodifica la información y tenemos muy poco, digamos, hay unos 30 minutos de atención sostenida, ¿sí? De que podamos trabajar la memoria operativa, la concentración, las funciones cognitivas. Entonces creo que hay que dejarlo reposar este cerebro plástico, este cerebro dúctil que está todo el tiempo aprendiendo, absorbiendo. Creo que hay que darles tiempo. Entonces los papás, con esto de que las guías, nos mandan guías, los papás se alborotan y se ponen como mal porque mi hijo adolescente está todo el día en la cama con el celular, o está con la tablet, o está con cualquier otra actividad que no sea esta. Sí. Entonces, esa es un tipo de violencia que se genera. Bien. Otro tipo de violencia es la económica, justamente la que hablábamos recién. Otro, el contar o no con los recursos, que por ahí no los tenemos. Entonces, como que se generan este tipo de escaladas y de violencia en casa, y que por ahí no lo podemos parar y no lo podemos detener. Dobles mensajes que pueden ir desde algo muy pequeño hasta algo muy grande, como que los papás digan no hagas tal cosa y ellos mismos la estén haciendo, que estén discutiendo entre ellos. Totalmente. Y creo que también, Gise, tenemos un poco que incorporar, porque hoy la escuela, al volver, creo que no va a ser la misma, creo, ¿no? Entonces hoy tenemos que incorporar nuevos paradigmas, ¿sí? Tenemos que, por ahí como que trabajar con lo que venimos haciendo, pero creo que es importante tener en cuenta al ser humano en sí.
Y acá vas a avalar todo esto que te estoy diciendo con respecto a lo emocional. Creo que nos tiene que transversalizar la educación emocional en todo el sistema educativo. Creo que tenemos que priorizar las emociones, que tenemos que preguntarnos el cómo estás, el cómo te sentís. Esto de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Los chicos y todos nosotros somos seres sociales. Nuestro cerebro es un cerebro social. Está acostumbrado al contacto con el otro, está acostumbrado a ir a la escuela, a encontrarme con mis compañeros, porque lo necesito, porque me gusta que mi seño, que mi profe me explique la tarea, porque necesito ese contacto con el par. Que me ponga el 10 ahí, son pequeños detalles. Que me ponga el emoticón, que me ponga el emoji en mi mano, el smile, o sea, es esto de que lo vayamos viendo. Entonces, ¿cuán importante es de que nosotros tengamos este contacto y este encuentro? Entonces, creo que es de suma importancia de que hoy tenemos y que tiene que haber una ley de educación, sexual integral aparte, porque también es otro de los problemas, pero una ley de educación emocional. Creo que es importantísimo y que lo tenemos que trabajar desde casa. Y en los espacios curriculares, cuando ya sea, si soy profesor de matemática, de física, no, pero también tenemos que hablar de educación emocional. En el inicio de mi clase, preguntarles, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Por ejemplo, hoy en día en casa, como papás, más allá de preocuparnos porque completó o no completó la guía, preguntarle cómo se siente hoy, si tiene algún miedo, si escuchó alguna noticia que no comprende, si tiene ganas de hablar con algún amiguito, nos comunicamos con esa mamá. Ese tipo de tips estarían buenos de implementar, ¿no? Indudablemente, creo que lo más importante que tenemos nosotros como seres humanos, y creo que como argentinos también, esta cuestión que nosotros necesitamos, este contacto, el abrazarnos, el preguntarnos, el compartir, creo que lo tenemos que activar de alguna forma. Miren esta dualidad, ¿no? De que de repente antes nosotros promovíamos el no uso de pantallas. Sí. Inclusive hoy ya hay muchos niños y jóvenes que ya están un poco aburridos de la pantalla. Hay algunos que han quedado ahí dando vueltas, jugando al Free Fire y demás. Pero creo que ahora es necesario justamente esto que mencionamos, el charlar a través de una pantalla, el preguntarle a mis compañeros. Y sobre todo también otra de las cosas cuando hablamos de aprendizaje que tiene que ver con la retroalimentación, el poder retroalimentarme con otros. Qué importante es de que si yo no entiendo matemática, lengua o soy mejor en mi inglés, poder acompañar y ayudarle a un compañero a través de una videollamada, un mensaje, poder como compartir. ¿Qué es lo que se da en la escuela? Tratar de generar todo lo que se va dando en la escuela de manera natural, pero a través de una pantalla. Totalmente. Me parece genial. Creo que hoy esa es nuestra misión. Y creo también que como para dar un mensaje importante y esperanzador, creo que, viste que se ha empezado a circular por ahí en los adolescentes de que chicos, no estudiemos, no hagamos más nada porque el año ya está perdido. Sí. Y aparte ha dicho el ministro Nicolás Trota, de que todos van a pasar. Sí. Entonces ya todos como que quieren colgar los guantes y se quieren relajar. Sí. Pero yo les quiero decir que no. Yo creo que está bueno, que tenemos que esforzarnos, que en cuanto a la evaluación se va a evaluar lo procesual y más allá de un resultado cuantitativo, que eso cuantitativo va a ser cuando los volvamos a encontrar en la escuela. Bien. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿no? De que el año no está perdido, de que todo es un aprendizaje y que estamos aquí para aprender. Totalmente. Fede, realmente muy interesante como siempre. Creo que nos tenemos que volver a encontrar acá en el programa para hablar puntualmente de educación emocional, porque realmente son muy buenos, para que la gente sepa de qué se trata y los tips también para implementarlo desde casa y en la escuela también. Creo que les sirve mucho a papás y a docentes, así que te agradecemos un montón y ojalá sea pronto y sea muy linda la vuelta a clases y mientras tanto también la pasemos bien y sea muy productivo el año. Indudablemente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, nuevamente Fede, por estar acá. Bueno, te podemos encontrar en tus redes sociales. Sí, por supuesto. Me encanta porque Fede postea siempre algunas publicaciones muy lindas. Está Federico García, Federico Psicopedagogo. Liz.Fede García. También estamos haciendo vivos con otros profesionales y demás, así que está bueno como para ir aprendiendo, compartiendo y demás. Y para pedirle turno también. Muy bueno, Fede. También estamos ahí trabajando con todos los protocolos necesarios de higiene, pero ya estamos de vuelta a los psicólogos, psicopedagogos y algunos otros licenciados, gracias a Dios. Así que bueno, gracias, Fede. Nos vamos a ir ahora con Conejo y vamos a conocer el top de esta semana. Así es, dale, nos vamos a meter urgente, abriendo una nueva semana para el ranking Top Mate.